Con tu permiso, mi señor. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Salón de Honor del Casino Militar, a cuya dirección y personal les agradecemos constantemente el apoyo que siempre nos prestan. En nombre de nuestro comandante general y en el de todos los componentes del Centro de Historia y Cultura Militar, agradecemos su asistencia y presencia y a esta conferencia que en breves instantes va a tener lugar, ¿no? Permítame una pequeña reseña. La Legión Española, nuestra Legión, ha cumplido su centenario de servicio a España. 100 años entrevarados de gestos y gestas, de historias de vida y muerte, que han escrito su leyenda con la tinta del sudor y de la sangre, pero también historias de amor y emociones que el tiempo se niega a borrar en las mentes y en los corazones de los que han servido o hemos servido bajo sus guiones. Hoy, 100 años más tarde, ya avanzado el siglo XXI, ante el flamante perfil del legionario, cabe preguntarse por el sentido de este peculiar y gran soldado y también del porqué de la Legión, ¿no? Novios de la muerte, que no es sinónimo de desprecio por la vida o por la muerte, que eso sería una locura, sino que es la ofrenda de la vida de los legionarios a España. Y eso estaremos de acuerdo que se debe llamar, cuando menos, generosidad. Por ello y por infinidad de motivos más, y dentro de los actos conmemorativos del centenario de la Legión, el Centro de Historia y Cultura Militar se ha unido a este reconocimiento por nuestra querida Legión. Y lo ha hecho con dos actividades. Una, la exposición bibliográfica y fotográfica que en colaboración con el segundo tercio tienen ustedes a su disposición en la sala andaluza de Andalucía de este casino, y con la conferencia que, con el título La Legión, 100 años de historia, 100 años de gloria, impartirá nuestro general de división en la reserva, don Antonio Ruiz Benítez. La historia de este cuerpo ha transitado por diferentes hitos históricos, sociales, políticos, que sin lugar a duda han marcado su devenir y que han influido poderosamente en la esencia del ser y en la actualidad de la Legión. Yo creo que estos hitos van a ser repasados y mencionados por nuestro conferenciante y que nos hablará también seguro, del futuro, y todo bajo el marco del espíritu de la Legión y su credo. Del general Ruiz Benítez, en relación, es un gran soldado, yo tengo mucha amistad con él desde hace muchos años, mi general, hemos vivido momentos... A ver qué dice. No lo diré todo. Y que es un gran soldado. En relación con esta conferencia, yo tengo que destacar, podría destacar y pasar horas, dos aspectos: su gran amor y pasión por la Legión y su conocimiento y dedicación a la Legión, donde ha servido más de 22 años. Su currículum me lo sé de memoria, porque en muchos momentos lo he compartido y, en cualquier caso, siempre he conocido, porque siempre he hecho un seguimiento, mi general. Nació aquí en Ceuta, Escaballa, no sé, cosa que en esta ciudad pues, es muy importante. Nació en 1960 aquí en Ceuta. Pertenece a la 38 promoción, que si habláramos de vino estaríamos hablando de un vino excelente, ¿no? Y aquí hay muchos representantes, por eso, con permiso del resto de las promociones. Y, bueno, ya desde teniente fue destinado al tercio gran capitán. De capitán estuvo destinado en el segundo tercio, en su quinta bandera, sexta compañía. De comandante, tras hacer el curso de Estado Mayor, ha estado todo el tiempo en el Estado Mayor de la Brigada de la Legión. De teniente coronel mandó
la 7ª bandera, bandera Valenzuela, y de coronel pues pasó y mandó el tercio que aún no había pisado, el 4º tercio en Ronda. Luego, con algún avatar por intermedio, pues ascendió en 2013 a general de brigada, dándole el destino de su director de enseñanza, y en 2017 ascendió a general de división, siendo hasta hace pocos meses el director de investigación, doctrina orgánica, materiales del Ejército de Tierra, donde ha finalizado su carrera en activo. En cuanto a misiones internacionales, en el 92 estuvo en ONUSAL, con Naciones Unidas, en el 97 en Bosnia, con OTAN, en el 2000 con OTAN en Kosovo, en 2006 con su bandera estuvo en la misión de la Unión Europea en la República Democrática del Congo como jefe del contingente español, y finalmente estuvo en Líbano en 2006. Condecoraciones, pues tiene numerosas condecoraciones, muchas de ellas extranjeras. Ha participado en numerosos seminarios internacionales, dirigiendo varios de ellos. Habla inglés, francés y de vez en cuando italiano. Y bueno, pues ya no sé qué más decirles, porque es colaborador habitual de la revista Ejército, también participa en diversas actividades del Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid, y también participa y trabaja con el Instituto de Estudios Español de Estudios Estratégicos, ¿no? Y por último, bueno, ha dirigido la revista Legión y pertenece a la Asociación de Militares Escritores Españoles. No me entretengo más porque no merece importante ser nuestro conferenciante, y yo sé de la pasión, del amor que le tiene a la Legión y con la que nos va a hablar. Mi general, con tu permiso, tiene la palabra. Mi general, con tu permiso. Señoras y señores, muy buenas tardes. Quisiera comenzar mi intervención dando las gracias a la Comandancia General de Ceuta y al Centro de Historia y Cultura Militar de esta ciudad por querer contar con mi humilde aportación a los actos que, con motivo del centenario de la fundación de la Legión, se han venido desarrollando a lo largo del año 2020 y también como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido a lo largo de este primer semestre del 2021. Agradecimiento que quiero hacer extensivo a cuantos nos acompañan hoy, bien de manera presencial a pesar de las circunstancias, o a aquellos que a través de los canales de comunicación lo hacen de manera no presencial. Y finalmente, y no menos importante, me gustaría manifestarles y compartir con todos ustedes la enorme emoción que siento al volver a mi querida tierra Ceuta, a la que tanto quiero y que tanto ha tenido y tiene que ver en este devenir histórico de 100 años de historia legionaria. No es fácil resumirlos, no es fácil resumir 100 años de historia en una conferencia de 50 minutos, pero es más difícil aún resumirlos cuando se trata de hablar de la historia de la Legión. Una historia, tal y como ha dicho el presentador, muchas gracias, Carlos, por tus cariñosas palabras, que nacen más del conocimiento, del cariño mutuo que nos tenemos que de mis propios méritos. Pues como decía, esta historia de la Legión no se puede resumir en una conferencia de 50 minutos, pero voy a proponerles que me sigan a través de este índice que les presento. Vamos a detenernos de manera importante en la fundación de la Legión, puesto que es el hito, la piedra angular de la creación de la Legión. A continuación pasaremos a hacer un balance, un recorrido por los hechos históricos que desde mi modesto punto de vista han influido poderosamente en la Legión. Pasaremos a hablar del espíritu legionario como esa esencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de todos los cambios que veremos ha sufrido la Legión durante este periodo. Analizaremos a continuación el presente de la Legión,
Haremos un poco de prospectiva para hablar del futuro y finalizaré mi intervención con un epílogo a modo de conclusiones para, a continuación, ponerme a su disposición para aquellas preguntas que estimen conveniente. Pues bien, la creación de la Legión es una de las obras más sublimes de la historia militar contemporánea. Es un dechado de oportunidad, de visión de futuro, de moral, de sensibilidad humana, de originalidad, de innovación, de valor, de entrega, de sacrificio, de espíritu de servicio, de ejemplaridad y de eficacia. Circunstancias que trataré de demostrar a lo largo de mi conferencia. Tras el desastre con la pérdida de las últimas colonias del Imperio Español en 1898, pérdida de Cuba y Filipinas, como últimas perlas de nuestro imperio, España entra de golpe y sin apenas quererlo, sin preparación, de la mano de Francia, para evitar la presencia alemana en el norte de África y también auspiciado por Inglaterra, en un protectorado marroquí en el que Francia se queda con la parte del Marruecos útil, que así se denominaba, y deja a España un territorio que, como veremos a lo largo de la conferencia, era de todo menos favorable a una acción protectora. España no está preparada en ese momento ni social, ni política, ni económicamente para hacerse cargo de esto. No tenía una idea colonial, no tenía una estructura ni una conciencia política y social para hacerse cargo de un protectorado y, lastimosamente, como intentaré reflejarles, no estaba tampoco preparada militarmente para esto. Tras el acuerdo de Fez en 1912, como digo, a España se le otorga la parte norte de Marruecos y una parte al norte del territorio actual del Sáhara Occidental, llamado territorio de Tarfaya, que es de todo menos favorable. Es un territorio agreste, geográficamente muy complicado, seco, sin apenas recursos naturales y poblados por una serie de cábilas o cabilas que son de todo menos proclives a hacer sumisión hacia la figura de la potencia protectora. Cuando surge la Legión, la situación del ejército español era verdaderamente precaria. En el ejército español mandaban las juntas de defensa, verdaderos sindicatos que, entre otras cosas, propugnaban los ascensos por antigüedad contra los ascensos por méritos de guerra. Esto significaba ni más ni menos que la mayoría de los destinos en Marruecos había que cubrirlos con carácter forzoso. Además de todo eso, persistía en esa época, donde España tenía aproximadamente un 70% de analfabetismo, persistía un sistema de reclutamiento de redención por cuota, que quería decir, en esencia, que aquellas personas que podían pagar un cierto dinero para librarse del servicio militar lo hacían, condenando a las clases más desfavorecidas a cumplir un servicio militar en Marruecos que estaba por ley establecido en 3 años y, por tanto, eran estos hijos de las clases más desfavorecidas los que nutrían las unidades militares. Además de eso, se había suprimido el 3er año de servicio militar obligatorio, con lo cual las unidades estaban carentes de 1/3 de su capacidad, de su nivel de cobertura. Y además de todo eso, y por si no fuera poco, no estaba clara cuál era la acción a desarrollar en Marruecos. Y lo que se pretendía era aplicar una doctrina dimanante de la Primera Guerra Mundial, una doctrina fundamentalmente defensiva, en la que se establecían unas grandes posiciones guarnecidas por entre 100 y 400 hombres, pero tachonadas, jalonadas de pequeños bloqueos para hacer presencia militar y así apoyar en el protectorado la acción política.
esta alarmante situación, aquí aparece un mapa del Estado Mayor de Marruecos, de la parte norte del protectorado, puesto que, tal y como les he dicho, en la parte inferior pueden ustedes ver la parte que se le asignó en el norte y la parte que se asignó en el sur. Como decía, este era el territorio asignado a España para su acción protectora, que era aproximadamente el tamaño de la provincia de Badajoz. En esa situación del ejército español, a esa situación precaria, se unía además una situación política muy complicada. Como consecuencia del desastre en el Barranco del Lobo, que tuvo lugar el 27 de julio del año 1909, en el puerto de Barcelona, a consecuencia del embarque de nuevos reemplazos y nuevas unidades de personal de la Quinta, se produce la ya conocida Semana Trágica, que viene a añadir aún más un plus de complejidad a toda la situación. En ese contexto, el 28 de enero de 1920 se promulga el Real Decreto de fundación de la Legión, pero no es hasta el 20 de septiembre cuando se alista el primer legionario y se toma esta como fecha fundacional del cuerpo. La Legión, en sus primeros momentos, es una unidad naciente y es requerida exclusivamente para acciones secundarias, ante la falta de confianza que el mando tenía en esta unidad. Hay que reflejar aquí que estamos hablando que la única tropa profesional que en ese momento tenía España en sus posesiones, en su protectorado en Marruecos, eran las fuerzas regulares y algunas fuerzas de la Mejala que habían sido fundadas anteriormente. Con este contexto, el teniente coronel Millán Astray se plantea desde un principio crear una unidad distinta. Y esa es una de las ideas fuerza que me gustaría transmitirle esta tarde a ustedes. La singularidad de la Legión. Es una unidad distinta, compuesta por una tropa aguerrida, una tropa táctica y técnicamente muy preparada, con una orgánica diferente, con un armamento distinto e incluso con un equipamiento totalmente diferente al que tenía el ejército regular o de línea español. ¿Pero qué le ofrece Millán Astray a estas personas, a sus potenciales legionarios? Pues esa es otra de las grandes controversias difíciles de explicar, pero fáciles de entender. Les proyectó la idea, solamente la idea, el título de llegar a alcanzar la categoría de caballero legionario, y no les prometió grandes horizontes, fundamentalmente fue sincero. Les prometió el sacrificio, la entrega, y no se anduvo con chiquitas cuando les habló de que aquí prácticamente moriremos todos. A partir de ese momento, las circunstancias se van acelerando y se designa precisamente al teniente coronel Millán Astray como jefe del tercio. Él empieza inmediatamente a sacar toda esa actividad y toda esa imaginación que tenía para dar forma a su legión. Estos primeros momentos son descritos perfectamente en el primer tomo de la historia de la Legión, que para no hurtarles ni una coma ni una sensación, me van a permitir que se los lea. Millán Astray está en Ceuta, resolviendo los 1000 problemas que se le presentan, acuciando su actividad y su capacidad de organización. Han pasado unos días y no llegan más hombres. Aunque está seguro de su obra, supone que llegarán cortas expediciones de 7 a 8 enganchados. Pero a fines de septiembre, desde Barcelona, le avisan que se han firmado unos 400 compromisos. La alegría le invade, exulta de gozo y telegrafía simplemente: que vengan, ha nacido la Legión. Y llega procedente de la ciudad condal la primera expedición. En Algeciras embarcan y al dar fondo el ancla del buque frente a Ceuta, Millán Astray, impaciente,
pide una embarcación gasolinera y sale a su encuentro para darles la bienvenida. Y lo hace sencillamente y con elocuencia. Los que llegan lo escuchan interesados y al finalizar su alocución tiran al aire sus prendas de cabeza en señal de jolgorio. De sus manos artesanas surgió la gran obra que da como resultado esa mezcla de un combatiente mitad monje, mitad soldado, que es el legionario. Y los describe Villanastray de esta manera. Son una extraña mezcla, nada más abigarrado, más diferente, más extraño que esta masa de hombres que se apresura a desembarcar. Algunos van bien vestidos, otros rotos, mugrientos y desarrapados, unos con monos azulados de obreros, otros semidesnudos. Son como la espuma oscura de una sociedad que los arrojó de su seno. Habrá entre ellos algunos que tengan cuentas pendientes con la justicia, sindicalistas que huyen de las luchas internas y que acaso hayan disparado su pistola desde una esquina, estudiantes que han vendido sus libros porque les place más la aventura, marineros hartos de hacer singladuras por los 7 mares, inadaptados que en parte alguna hayan acomodo, hijos que han renunciado a sus familias, quién sabe por qué estímulos inconfesables, aficionados a los paraísos artificiales que quieren entregar lo que les queda de vida a una causa noble, torerillos fracasados, extranjeros que sirvieron en otros ejércitos y salieron de ellos por causa que solo los interesados deben saber. Guerreros temperamentales que buscan ascensos y medallas, limpiabotas, cargadores de muelles, algún título nobiliario que por alguna razón no honró sus blasones, presuntos suicidas que no tuvieron el valor de matarse y buscan la limpia muerte de la guerra, aventureros que han corrido la Ceca y la Meca y hasta algún presidiario evadido. En el cuartel del Rey, escasamente a 300 metros de donde nos encontramos ahora, justo donde se alzan los pabellones militares frente a la actual comisaría de policía, alguien me preguntaba esta tarde en una entrevista: ¿cómo ve usted la relación de la Legión con Ceuta? Hace muchos años, cuando se me entrevistó al venir del Salvador, yo dije que no concebía a Ceuta sin la Legión y la Legión sin Ceuta. Ceuta es parte de la historia de nuestra querida Legión y, como todos ustedes saben, la Legión se fundó aquí. En el cuartel del Rey los reúne Millán Astray, los mira a todos con una mirada aguda que penetra hasta el fondo de su alma y se produce un silencio imponente. Les habla con claridad y les dice: habéis contraído con la Legión el más honroso compromiso de vuestra vida. Pertenecéis ya a la Legión, que os recibe con los brazos abiertos. Os ofrece honor, gloria, olvido para vuestras almas. Cualquiera que sea vuestra condición y vuestro origen, recibís ahora un título sagrado, el título de caballero legionario. Tendréis aquí cuanto se os ha prometido: cuotas, haberes, alimento sano y vestido airoso. Podréis ganar galones y alcanzar estrellas. Seréis tratados con justicia y equidad, pero sin blandura. A cambio, sufriréis constantes peligros y azares, trabajos, duras marchas y en el combate ocuparéis siempre los puestos de honor, que son los de peligro. No seréis engañados, estaremos siempre juntos bajo el signo de la muerte y muchos de nosotros entregaremos nuestras vidas, que nada hay más glorioso que morir combatiendo en la Legión, para gloria de España y de su ejército. Pronto lo aprenderéis así, caballeros legionarios. ¡Viva la Legión! En aquellos días, la vida de los legionarios y de sus jefes no debió ser nada fácil. La falta de confianza del mando en la unidad bisoña les hace pasar por un auténtico calvario durante meses en los que fueron marginados a tareas logísticas y de fortificación. Pero la indómita Legión no se rinde. Ha nacido con vocación de sacrificio, de entrega sin límites, de bravura sin par. Su fundador la ha creado para ahorrar vidas de soldados de reemplazo,
en sus propias palabras, dice: un legionario vale por dos, el propio legionario más la vida del soldado de reemplazo que ahorra. Su lema, legionarios a luchar, legionarios a morir, es un canto al arrojo y a la cometividad. Esta maravillosa obra de un loco visionario solo es posible apreciarla en su grandeza cuando nos paramos a reflexionar cuán difícil debió ser transformar a delincuentes, expresidiarios y aventureros en apenas unas semanas en una unidad dispuesta a combatir disciplinada y eficientemente, y dispuesta a ocupar siempre los puestos de mayor riesgo y fatiga. Hay que imaginarse a esa gente recién salida de los presidios de Barcelona y del resto de España apareciendo en el puerto de Algeciras para embarcar y siendo recibidos aquí cuando no había cuadros de mando intermedios. Una figura muy característica de la Legión, que aparece en alguna de sus canciones, son los cabos interinos. Dice Millán Astray en la historia de la Legión que hubo que fabricar a los cabos y a los sargentos porque no lo sabía. De la vinculación de Ceuta con la Legión y la Legión con Ceuta dan fe los primeros acuartelamientos legionarios, algunos de los cuales tienen ustedes ahí. En la parte superior izquierda e inferior izquierda de la transparencia aparece la estructura original del cuartel del Rey, al que ya nos hemos referido. En la parte superior derecha aparece la posición A cuando fue ocupada por la Legión y reconstruida. Y en la parte inferior derecha se encuentra el acuartelamiento de Darrifien, que fue el acuartelamiento que hubo que emplear precisamente porque la avalancha de enganchados en los primeros momentos sobrepasó todas las expectativas. Bien, vamos a entrar, y esto es otro hito importante que me gusta reseñar, que es la primera jura de bandera de la Legión. La Legión en ese momento no tenía enseña nacional propia y tuvo que desarrollarse la jura sobre la bandera del regimiento del Serrallo número 60 de guarnición en Ceuta, que fue cedida para esa ocasión para la jura de bandera que se desarrolló en la explanada del Tarajal. Pues bien, vamos a pasar a analizar los hitos históricos. Tengo que decir que por algunos de ellos paso un poco a uña de caballo, puesto que si no necesitaríamos, para cada uno de esos hitos históricos, probablemente necesitaríamos desarrollar una conferencia de cada uno. Pero bien, me van a perdonar que en beneficio de acogerme a los 50 minutos que se me ha dado, vaya un poco más deprisa. Desde su fundación, la Legión ha estado presente en todos y cada uno de los conflictos en los que España se ha visto envuelta. El mito y la leyenda de la Legión empieza a fraguarse en Marruecos. El tercio de extranjeros, denominación oficial de la unidad en ese momento, estaba compuesto por la primera, la segunda y la tercera bandera, que se encontraban de guarnición en Rifien, operando en la zona occidental del protectorado. Ahí tienen ustedes un mapa con las principales figuras de esa época. Estamos hablando de que el alto comisario de España en Marruecos, que en ese momento era el general Berenguer, se encontraba en Tetuán, y teníamos tres comandancias importantes: la Comandancia General de Ceuta, la Comandancia General de Melilla y la zona Comandancia General de Larache. Pues bien, esta disposición atendía a las intenciones, los planes de batalla del general Berenguer de hacer frente primero al caudillo de la zona occidental, el Raisuni, que tienen ustedes ahí, para posteriormente enfrentarse a Abdelkrim, que fue el caudillo del Rif, de la zona oriental. Tras muchas reticencias y desconfianzas, a la Legión empiezan a asignársele ciertas misiones, pero no obstante pasan por esos momentos de indefinición donde se dedican, tal y como ya hemos dicho, a tareas puramente logísticas, lo que provoca no pocos chascarrillos que se reflejan con la tradicional alegría y socarronería legionaria en sus canciones. Una de ellas decía: ¿quiénes son esos soldados
de tan bonitos sombreros, el tercio de legionarios que llena sacos terreros. Pero a pesar de eso, las escaramuzas en el territorio se suceden. Y precisamente es el 7 de febrero de 1921 cuando se produce la primera baja de la Legión, resultando ser el legionario luego ascendido a cabo Baltasar Queijas de la Vega, de la 6ª Compañía de la Segunda Bandera. Precisamente cuando se recogieron sus restos, entre su pecho y la camisa legionaria había una carta dirigida a su amada, en la que se despedía en el caso de que lo matasen. Esa carta dio lugar a la composición del famoso cuplé, que fue primero un cuplé del novio de la muerte y que maravillosamente se transformó en uno de los himnos legionarios más solemnes y que se canta en todos y cada uno de los actos de honor a los muertos que rinden las unidades legionarias, no solo en sus acuartelamientos actuales, sino cuando han estado desplegadas en los 4 puntos cardinales del globo terráqueo. También la Legión empieza ya a adquirir o a generar confianza en el mando y precisamente empiezan a asignárseles misiones en vanguardia. Es precisamente en abril de 1921 y posteriormente el 29 de junio cuando las unidades legionarias en la zona occidental están a punto de asaltar las posiciones Muñoz Crespo y Bujarrat, en la que, entre otros, muere el teniente Torres y es herido el capitán Arredondo de la 1ª Compañía, que ya era caballero laureado, y además de él sufren heridas el teniente Ortiz de Zárate, el alférez Montero Bosch, y son baja 40 legionarios. El tercio se ha ganado ya el honor de ser el primero frente al enemigo, y cuando las unidades se encuentran a punto de asaltar el enclave de Tazarut, donde se ubicaba el cuartel general del Raisuni, el 21 de julio se producen los luctuosos sucesos de Anual. Y como consecuencia de ello, la Legión es demandada para el auxilio y socorro de la plaza de Melilla. El día 21 de julio, las unidades que formaban parte de la columna del general Marzo se encontraban vivaqueando en la zona de Rocba el Gozal, al oeste de Tetuán, una vez que habían participado en la toma del zoco de Gemis de Beni Arós. En esta zona se encontraban la 1ª y la 3ª banderas de la Legión y en la zona de Zoco el Arbán de Beni Hassán la 2ª. A las 2 de la noche se recibe un mensaje en el puesto de mando del teniente coronel Millán Astray en el que se le ordena que aliste y prepare a la mayor brevedad posible a una bandera para a marchas forzadas se traslade desde su acantonamiento a la zona del Fondac de Ain Yedida, primera etapa de esa marcha forzada. El jefe del tercio manda llamar a los 2 tenientes coroneles de las banderas que inmediatamente presentan a su unidad voluntaria, por lo que hay que recurrir al sorteo. El sorteo favorece a la 1ª bandera, que en ese momento se encuentra reforzada con la 4ª Compañía de la 2ª bandera e inmediatamente, estamos hablando de que el telegrama se recibe a las 2, a las 3, después de haber levantado todo el campamento, haber embastado los mulos, haber municionado, haber recogido el equipo, la 1ª bandera de la Legión se pone en marcha y, en silencio, sin gritos ni alborotos, con la clásica eficacia legionaria, la unidad empieza esa marcha. De la dureza de este movimiento dan fe las memorias del entonces cabo primero Piris Berrocal, que lo deben tener aquí, único legionario que llegó al empleo de teniente coronel, procediendo de legionario, y que fue posteriormente recompensado con la medalla militar individual. Él, en sus memorias, dice: al final del primer tramo se nos da un rancho caliente y una hora de descanso con el fin de que nos refresquemos los pies, que se encuentran llenos de ampollas por la dureza de la marcha
y naturaleza del terreno. Bajo un sol abrasador continuamos hacia el Fondac, que se encuentra a una distancia considerable, distancia que se ve aumentada por un despiste de la cabeza que produce una propina de 20 kilómetros. La marcha se va haciendo insoportable, pues llevamos andando desde las 3 de la madrugada con solo 2 horas de descanso y las plantas de los pies son una pura llaga. Por fin, llenos de fatiga, con grandes alargamientos de la columna y muchos agotados, llegamos al Fondac sobre las 12 de la noche, después de una marcha de 16 horas sin parar. Cuando llegamos al campamento se nos ordena montar las tiendas y se nos da un rancho caliente que nadie recoge de reventados que estamos. El mando llama desde Tetuán apremiando para continuar la marcha, pero nuestro teniente coronel expone la situación en que nos encontramos y la marcha que llevamos, por lo que le dan un plazo hasta las 4 de la mañana del día 23 para que reanudemos la marcha. Habían cumplido con los exigentes espíritus del credo legionario, el espíritu de marcha. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. El espíritu de disciplina cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. Los legionarios hicieron ese camino hasta llegar a Tetuán en apenas 27 o 28 horas. Es decir, estamos hablando de una distancia semejante a la que hay entre Madrid y Ávila, Barcelona y Tarragona o Granada y Jaén. Al llegar a Tetuán se les une la segunda bandera y las dos en tren llegan hacia Ceuta, al cuartel del Rey de nuevo, donde se encuentra la plana mayor del tercio de extranjeros para recoger munición, atender a los heridos, despeados, etc. Y allí se sabe qué ha pasado. Una vez más, el teniente coronel Millán Astrae los reúne frente al cuartel del Rey y les dice: legionarios, de Melilla nos llaman en su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios. La situación allá es grave. Quizás en esta empresa tengamos todos que morir. Legionarios, si hay alguno que no quiere venir con nosotros, que salga de filas, que se marche, queda licenciado ahora mismo. Legionarios, ¿juráis todos morir si es preciso en socorro de Melilla? Todos responden: sí, juramos. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión! En el puerto, los legionarios se embarcan en el vapor Ciudad de Cádiz y tras el embarque y carga, el día 23 de julio por la tarde a las 8, zarpan rumbo a Melilla. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué un envío tan urgente de tropas? A 110 kilómetros de Melilla, en Marruecos, en la zona que ha costado 12 años la pacificación, sobrevino un súbito y grave desastre. Las deficiencias en la estructura del mando militar, la falta de competencia de muchos mandos por falta de incentivos, la obsolescencia del armamento y equipo, el desgaste de los mismos, la escasez de efectivos en la zona oriental para los objetivos a alcanzar, puesto que todo el centro de gravedad, recordemos, estaba en la zona occidental, se conjugaron y eclosionaron de una forma repentina en el momento y en el lugar más inoportuno, anual. Este desastre tuvo dos epílogos trágicos. El primero fue que una cantidad aún sin establecer, rondando los 9.000 militares españoles, resultaron muertos en la retirada o asesinados cruelmente tras su rendición. El segundo, que desaparecidas casi todas las tropas, Melilla solo podía ser defendida por unos escasos y poco experimentados soldados. Las jarcas y bandas rebeldes estaban a las puertas de Melilla. La situación en la ciudad es caótica. Un oficial de la plaza se acerca al buque y les informa de que la población está aterrorizada, por lo que es necesario infundirles todo el ánimo posible. Los legionarios, que ya encaran el puerto de Melilla, van encaramados a los palos y agitan sus gorrillos y banderines. La banda de música
toca canciones legionarias. Millán Astray, sin ni siquiera haber abandonado el barco todavía desde la borda, ordena que cesen los cánticos y vivas y se dirige a la población que, expectante, le observa desde el muelle. Melillenses, os saludamos. Es la legión que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas os lo garantizan. Manda la expedición el más bravo y heroico general del ejército español, el general Sanjurjo. Vienen detrás de nosotros los regulares de Ceuta con el laureado teniente coronel González Tablas y artillería de montaña, ingenieros y fuerzas de intendencia. Melillenses, los legionarios y todos venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la legión! Los legionarios desembarcan en el puerto de Melilla para defender la ciudad de los ataques de Abdelkrim. En el puerto forman y realizan una serie de movimientos de armas para dar confianza a la población y desfilan por las principales calles de la ciudad. Y en boca de los cronistas de la época se dice que las personas que estaban horrorizadas a pie de calle en Melilla, al verlos desfilar, decían: mira qué peludos, y vienen ennegrecidos, estos sí van a dar su vida por nosotros, ya estamos salvados. Las unidades de la Legión, nada más desembarcar, se dedican a participar en las acciones de reconquista y defensa de la ciudad, las acciones de Casabona, el bloqueo de la Muerte, Nador o Ceruta, son testimonios del heroísmo de los legionarios en sus primeros meses de vida. Recuerden, estamos hablando de que el primer legionario se alistó el 20 de septiembre de 1920 y el socorro a Melilla comienza el 24 de julio de 1921. Apenas la legión no había cumplido ni un año. En el bloqueo de la Muerte, Dar Hamed o el Malo, como así lo apellidaban los legionarios, el cabo Suceso Terreros, con 14 legionarios, se presenta voluntario a una muerte segura para auxiliar al batallón de Cabrerizas que se encontraba cercado en la citada posición. El 5 de junio de 1923, cuando después de sucesivos intentos no había sido posible llevar un convoy de suministros a la posición de Tiziasa, el propio jefe de la Legión, el teniente coronel Valenzuela, la noche anterior mandó llamar a todos sus mandos y les dijo: mañana entraremos todos en Tiziasa o moriremos hasta el último de nosotros. Y así ocurrió. El teniente coronel Valenzuela murió heroicamente al frente de sus legionarios en la acción de Tiziasa. En noviembre de 1924, como consecuencia de las nuevas directrices del gobierno presidido por el general Primo de Rivera, se produjo la retirada de Schauen, que de no ser por la Legión se habría transformado en otro nuevo desastre peor que el de Anual. Las acciones del desembarco de Alhucemas, en el que participaron la segunda, tercera, sexta y séptima banderas como fuerzas de choque, y la ocupación consecuente de Axdir, la ciudad de Abdelkrim, provocaron la definitiva pacificación del protectorado para no de forma baladí. Ahí tienen el resultado de la participación de la Legión en la primera campaña de Marruecos. Pero lo espeluznante de las cifras no son las cifras en sí, sino la comparativa. Tengan en cuenta que en aquella época la Legión estaba compuesta aproximadamente por 20.000 hombres, de los cuales 14.000 fueron bajas. A partir de ese momento, y ya proclamada la Segunda República en España, los sucesos acontecidos en Asturias y en Cataluña provocan que el Gobierno emplee a las fuerzas del ejército movilizando a la quinta y la sexta banderas de la Legión, que salen de Ceuta hacia Asturias, y la primera y la segunda, que salen desde Melilla hacia Cataluña. Mientras que la sola presencia de la primera y la segunda bandera en Barcelona tranquilizó la situación, no fue así en Asturias, como es bien conocido,
iniciándose las operaciones el 12 de octubre y finalizando con la rendición de los sediciosos el 20 de ese mismo mes. Una vez que tuvo lugar el desencadenamiento de la Guerra Civil, la Legión participó en la mayoría de los frentes que tuvieron lugar o que se provocaron durante el conflicto, llevando el peso de las operaciones. Y precisamente en esa época es cuando la Legión ha contado con un mayor número de banderas, organizándose 18, que son los guiones que tienen ustedes a la derecha, más una bandera de carros de combate y unas unidades de lanceros de caballería. Las banderas de la Legión fueron empleadas a lo largo de toda la guerra como unidades de choque, hasta tal punto que llegaba un momento en que no alcanzaban más, se paraban ahí, perdían su potencia de combate y ya no podían seguir avanzando más. Se habla ahora que una unidad pierde su potencia de combate cuando alcanza el 20-25%, ¿no, mi general? La Legión perdía su capacidad de combate cuando sus unidades no daban más de sí, tenían un 70 a un 80% de bajas. Las bajas sufridas a lo largo de esta campaña dan también un significado a la participación de la Legión, con más de 33.000 bajas en combate. La Legión, finalizada la Guerra Civil, vuelve a Marruecos y de las 19 banderas que llegó a tener, se redujeron a 11, concentrándose en 3 acuartelamientos distintos, en 3 tercios que así se denominaron entonces. El primero de guarnición en Tahuima, el segundo de guarnición en Rifien y el tercero de guarnición en Larache. El 21 de diciembre de 1943, los tercios pasan a denominarse Gran Capitán, Duque de Alba y Don Juan de Austria. Y el 19 de octubre del año 50 se crea el tercio Alejandro Farnese. Ante la decisión de conceder la independencia a Marruecos el 7 de abril del 56, se empieza a replantear la reestructuración y el repliegue de las unidades de la Legión, circunstancia que se hace fundamentalmente sobre los acuartelamientos de Tahuima, Rifien y Larache. En este interín surgen los problemas en el territorio de Ifni, que provocan la creación de la 13 bandera de la Legión. Una vez más, haciendo alarde de ese espíritu de voluntariedad, la 13 bandera se crea con una compañía procedente de los otros 3 tercios. En mayo del 58 se procede a la cesión a Marruecos de la zona de Ifni del territorio de Tarfaya, y todas las unidades son acuarteladas en sus acuartelamientos anteriores, pero además se produce un redespliegue, y este es otro de los hitos importantes que yo considero fundamentales en el devenir de la Legión: su despliegue en el Sáhara. En el año 58 empiezan a desplegarse el tercer tercio de la Legión en Ayun y la séptima bandera en Esmara, y el cuarto tercio de la Legión en Villacisneros. En el año 66 se les rebautiza como tercios saharianos y se les dota en el 58 de baterías de obuses. Las escaramuzas empiezan a desarrollarse ahora ya en el territorio del Sáhara, de manera que el 13 de enero de 1958 la 13 bandera es emboscada en la Sagia El Hamra, muy cerca del paso de Echera, y sufre una ingente cantidad de bajas. Concretamente, 34 de sus componentes resultan muertos y 78 heridos. Por esta acción se conceden al Brigada Caballero Legionario Fadrique Castromonte y al Caballero Legionario Maderal Oleaga, que los tienen ustedes en la parte inferior derecha de la transparencia. Aquí tienen una imagen del entierro en el cementerio de los caídos en Esmara. Se les conceden las 2 últimas cruces laureadas de San Fernando. Además de todo eso, las escaramuzas continúan
y en el año 1975, en la acción de Tifariti, resulta muerto el sargento caballero legionario Carazo Orellana, que tienen ustedes en la parte derecha de la transparencia. El final de los años 60 son años complicados para la Legión, puesto que decrece enormemente el reclutamiento. Las unidades empiezan a tener graves carencias y, además de todo eso, se produce la Marcha Verde, como ustedes bien conocen, en noviembre, y obliga a la cesión administrativa del Sáhara español a Marruecos y a Mauritania, circunstancia que aprovecha Marruecos para ocuparlo y obliga a las unidades legionarias a replegarse. El cuarto tercio es disuelto, en ese momento estaba compuesto por la 9ª y la 10ª banderas. La 9ª bandera viene aquí a Ceuta, al segundo tercio, transformándose en 6ª, y la 10ª bandera va al primer tercio y se transforma en 3ª. Pero hay que tener en cuenta la dificultad de esos momentos para la Legión, porque la transición política para la Legión precisamente empieza en esos momentos. Ese traslado, esa evacuación, esa transición debió ser muy dura para la Legión, puesto que la Legión había vertido mucha sangre, la Legión estaba muy preparada allí en el Sáhara y los legionarios se sabían perfectamente capacitados para repeler cualquier tipo de agresión. Una vez más tuvieron que aplicar sin pensar el espíritu de disciplina. Y la readaptación a la vida en territorio nacional fue también muy difícil. La Legión, el tercer tercio, se traslada desde el Aaiún hasta la isla de Fuerteventura. Se produce un rechazo palpable de la sociedad majorera a la Legión, a la presencia de la Legión. Es unido a la falta de adaptación de algunos legionarios. En la parte de abajo tienen ustedes una portada de ABC donde se refleja el secuestro que de un avión de Iberia hicieron 3 legionarios. Todo eso dio lugar a una campaña muy en contra de la Legión, que no solo se produjo ahí. Hay que tener en cuenta que, como consecuencia de la designación del general Pallás como subinspector, la primera medida que toma es trasladar la subinspección de la Legión de Leganés a Ronda. Y también se produce un movimiento contestatario contra la Legión en Ronda. Pero yo soy de los que opina que a la Legión solo hay que dejarla trabajar. Y ella sola de por sí sabe ganarse los corazones y las mentes de los ciudadanos. De esa época, el general Pallás, un visionario, empieza a pensar en el futuro de la Legión, y de esa época es la creación de la Unidad de Operaciones Especiales, de la Academia de Formación Legionaria, que vino a dar carta de naturaleza a una escala a la que hay que rendir homenaje. Luego lo resaltaré en otra parte de mi conferencia. Bien, la década de los 80 produce en la Legión una serie de disoluciones importantes. Estamos hablando de la aplicación al ejército español sucesivamente de los planes Alfa, Meta y Reto. Y el golpe más duro a la Legión lo recibe como consecuencia de la aplicación de la Ley 1789, con la desaparición de la escala legionaria, declarando a extinguir la escala de oficiales e integrando la de suboficiales en unas condiciones muy desfavorables en la escala básica de suboficiales. Los ataques contra la Legión se reproducen e incluso en la Comisión de Defensa del Congreso se debate su disolución. Hay quien dice que incluso esta disolución ya estaba firmada. Se debate sobre la vigencia de su credo. Se pone en entredicho artículos como el espíritu de unión y socorro, a la voz de a mí la Legión, sea donde sea, acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pida auxilio. Se saca de contexto un artículo creado para defender al legionario en las pobladas ciudades marroquíes e intenta aplicarse o intenta interpretarse como que la Legión quería estar al margen de la ley, nada más lejos de la realidad.
Pero ahora aparece otro momento importante en la vida de la Legión. En el año 1992, España estaba inmersa, además de las Olimpiadas de Barcelona y de la Exposición Universal, en un intento fuerte, importante, para aspirar a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para eso, España tenía que involucrarse militar y políticamente en el contexto internacional. En la antigua Yugoslavia, la desintegración de este país como consecuencia de la muerte del mariscal Tito provoca una guerra en el corazón de Europa. La Legión en ese momento no está en el punto álgido de su capacidad, pero sí que tiene una cosa importante, y es, junto con la Brigada Paracaidista, la única unidad del ejército español que está compuesta totalmente por voluntarios. Bien es cierto que dentro de la Legión se integraban legionarios de reemplazo, pero no hay que restarles tampoco mérito, puesto que eran chicos de reemplazo que optaban por dar un paso más y unir sus vidas con las de la Legión. En ese momento, a pesar de la conflictividad que arrastraba, de los momentos de cuestionamiento de los que ya hemos hablado, aparece una circunstancia muy importante. Luego volveremos a esta otra transparencia. España, como consecuencia de la coalición liderada por Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, establece que unas fragatas cuya dotación son soldados de reemplazo se alisten para salir a participar en esa coalición en el Golfo Pérsico. En ese momento se producen en el puerto unas imágenes que recuerdan, decía un filósofo, que la historia no se repite, no es la misma, pero tiende a repetirse. Aquí, las imágenes de las madres y los padres despidiendo a marineros de reemplazo en el puerto ponen al Gobierno sobre la pista de emplear a una unidad que no sea unidad de reemplazo. Nos suena la historia de Marruecos. Y la Legión aprovecha su oportunidad. En ese momento, la Legión no tiene unidades de apoyo, solo tiene infantería. Y se recaba, y aquí hay que reseñarlo también, el apoyo de otras unidades del Ejército, como la Brigada Paracaidista, las unidades de transmisiones de nuestro Ejército, unidades logísticas. Todo eso hace que el 1 de julio de 1995, después de esas misiones internacionales, se decida la creación de la Brigada de la Legión. Pues bien, desde entonces, desde ese momento hasta nuestros días, la Legión ha participado en 31 de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas, en todos los escenarios posibles. Centroamérica, los Balcanes, Oriente Próximo y Medio y África subsahariana, en los que ha sido la punta de lanza del ejército español, abriendo escenarios y corriendo con el esfuerzo principal de las operaciones, haciendo gala de su tradicional eficacia, entrega, valor, cohesión, disciplina, abnegación, profesionalidad y dureza características de la Legión. El precio que se ha pagado ha sido duro y precisamente el primer muerto en acción en las misiones internacionales, el teniente Muñoz Castellanos, del que se acaba de cumplir el aniversario de su muerte hace bien pocos días, que mandaba una sección de la compañía cuyo capitán está ahí sentado y al que le agradezco personalmente al entonces capitán Navarro que esté aquí con nosotros. El teniente Muñoz Castellanos, fíjense qué misión estaba cumpliendo. Fíjense, puestos a morir, quizás Dios no nos dé a elegir, pero puestos a morir, qué bonita manera de morir. El teniente Muñoz Castellanos mandaba una sección de fusiles que llevaba medicinas y plasma sanguíneo a un hospital musulmán en Mostar, cuando fue herido por una granada de mortero que finalmente le costó la vida. El teniente Muñoz Castellanos, y aquí tenemos otro vínculo más de la historia de la Legión con Ceuta,
pertenecía a la quinta bandera del tercio duque de Alba, segundo de la Legión. Pero ¿qué tiene la Legión que, a pesar de recorrer toda esa historia y todos esos hechos, ha sido capaz de mantenerse a lo largo de todos estos años? Pues yo creo, modestamente, que lo que ha mantenido en pie y lo que mantiene en pie la Legión es su espíritu. El espíritu de la Legión es algo intangible, muy difícil de explicar, pero muy fácil de percibir. Es todo lo que rodea a la Legión, está empapado de sentimiento y de sensaciones que vienen directamente del hecho pasional y sensible, con relegamiento de lo racional y lo reflexivo. Decía el general Pallás en los duros momentos de la transición, refiriéndose a la percepción que él sentía que tenía la sociedad de la Legión, que los que adoran becerros de oro no nos pueden comprender, no pueden entender ni la rima ni la partitura de la mística legionaria. La historia de la Legión es desde su fundación la consecuencia de un estilo, de una liturgia que supieron crear sus fundadores. El teniente coronel Millán Astray, buen conocedor de la psicología humana, supo identificar la necesidad de la creación de una unidad de voluntarios que paliara las carencias de un ejército español en franca decadencia. Frente a estas, Millán Astray propone una unidad cohesionada, aguerrida, voluntaria, para ser empleada en los puestos de mayor riesgo y fatiga, compuesta de hombres rudos y forjados en las 1001 avatares de la vida, con un marcado espíritu basado en un código ético fundamental que les redima de su incierto pasado, el credo legionario. Es un maravilloso catecismo de la liturgia legionaria y que, en palabras del propio fundador, constituye la base espiritual de la Legión, su médula y nervio, el alma y rito de ella. En él se rinde culto al valor, al honor, a la disciplina, al compañerismo y a la bandera, enseña sagrada de la patria, y que, recogida en 12 maravillosos espíritus, reflejan la firme voluntad de los legionarios del cumplimiento de su deber en las filas de la Legión, siguiendo sus mandatos. Ser legionario constituye una manera de vivir y de pensar, de concebir la milicia como una auténtica religión con su mística, su liturgia y sus símbolos, esos que siempre acompañan y acompañarán a la Legión por muchos cambios que se produzcan en nuestra sociedad. El saludo, el paso de desfile, las canciones e himnos, la uniformidad, sus bandas de guerra con sus instrumentos específicos, sus formaciones, su acto de rendición de honores a los caídos, su régimen interior, las relaciones entre sus mandos y sus subordinados, el estilo de mando, el liderazgo tan en vigor hoy en día, el espíritu de unidad, la comunión con la sociedad civil, su sistema de reclutamiento, su tirón en los medios de comunicación y en el cine, el respeto que su sola presencia manda, son pruebas evidentes de que la Legión fue, es y seguirá siendo una unidad distinta. Pero la Legión podría haber caído en la autocomplacencia, podría haberse dejado llevar por los cantos de sirena y vivir de las glorias del pasado, pero no es así. Nuestros tercios primero y segundo, encuadrados en las comandancias generales de Melilla y Ceuta, respectivamente, responden hoy a la necesidad del cumplimiento de las misiones de presencia avanzada y disuasión que requiere la defensa incuestionable de la españolidad de nuestras dos ciudades autónomas. La Brigada de la Legión, desplegada, Rey Alfonso XIII, desplegada en Almería y Ronda, constituye una de las unidades punteras de nuestra fuerza terrestre, y nuestra bandera de operaciones especiales, Caballero Legionario Maderal Oleaga 19 de la Legión, está integrada en el mando de operaciones especiales. Es una de las unidades más preparadas y operativas de nuestro ejército. Todas las unidades de la Legión han sido requeridas
igualmente en diferentes escenarios y circunstancias para desarrollar operaciones en apoyo de las autoridades civiles o como consecuencia de catástrofes o emergencias. Su participación en la operación Prestige, el socorro a inundaciones, los terremotos o nevadas, la operación de seguridad de la Vía del Ave o la reciente operación Balmis, por no hacer referencia a algunos de los hechos que tocan directamente a esta comandancia y a esta ciudad y que aparecen en la transparencia, así lo atestiguan. Siendo una unidad más del Ejército de Tierra, la Legión ha sabido adaptarse y moldear su orgánica, su estructura y sus procedimientos a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo intacto el espíritu que la caracteriza, singulariza y cohesiona, y que, unido a sus tradiciones y uniformidad, la identifican y dan carácter ante la sociedad, que de esta manera ha sabido reconocer por su valor, entrega y eficacia, tal y como se ponen de manifiesto los múltiples reconocimientos de que es y ha sido objeto tanto desde el punto de vista de la sociedad española como de las organizaciones internacionales. Pero ese sentimiento legionario no queda circunscrito exclusivamente a los que forman en la actualidad en las unidades de la Legión, sino que trasciende a todos los que han servido alguna vez en ella, y buen ejemplo de ello son las hermandades de antiguos caballeros legionarios, extendidas por toda la geografía, la Asociación de Legionarios de Honor o la Fundación Tercio de Extranjeros, que, en cumplimiento del espíritu de unión y socorro, está haciendo una labor humanitaria extraordinaria. Con este mismo espíritu innovador que la vio nacer hace ya un siglo, la Legión encara al futuro. Ese espíritu innovador del que siempre se ha hecho gala ha hecho que la Legión, la Brigada de la Legión, sea elegida como brigada experimental del proyecto más importante que el Ejército de Tierra tiene en estos momentos en sus manos, que es la fuerza experimental, es decir, la fuerza del año 35 que el Ejército quiere tener para cumplir las misiones que le son asignadas. Y el núcleo principal de todo ese proyecto, como brigada experimental, en materiales, en orgánica, en armamento, en equipo, es la Brigada de la Legión. Ante ese escenario, un escenario que se caracteriza fundamentalmente por su volatilidad, su incertidumbre, su complejidad y su ambigüedad, un escenario futuro, la Legión deberá disponer de características de respuesta adecuada, versatilidad y flexibilidad, resiliencia y capacidad de recuperación, interoperabilidad, rapidez de respuesta y capacidad de actuación. En una palabra, espíritu legionario en estado puro. Voy acabando. La Legión acaba de cumplir 100 años y a lo largo de su ya dilatada historia ha sabido conjugar tradición y modernidad para adaptarse a los continuos cambios que ha tenido que afrontar a lo largo de estos 100 años. A pesar de los malos momentos vividos, la Legión ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han brindado para transmitir una imagen de solidez, eficacia, valor y espíritu de servicio. A pesar de sus cambios orgánicos y de las evoluciones que ha sufrido, la Legión sigue siendo la punta de lanza del Ejército español y de las Fuerzas Armadas, precisamente para lo que fue creada. Pero esta perdurabilidad ha sido posible gracias a su singularidad basada en el credo legionario. Se es legionario de por vida, nunca se abandona esa religión que se abraza. La Legión del futuro es una legión optimista y al mismo tiempo fiel al espíritu que la vio nacer. La Legión ha estado, está y estará siempre dispuesta a ser empleados en aquellos puestos de mayor riesgo y fatiga donde España lo demande. Siempre, siempre la Legión vivirá, puesto que su espíritu y su alma son inmortales. ¡Viva siempre la Legión! Muchas gracias.